A ver, la pregunta que está en boca de todos últimamente es casi un run run constante, ¿no? ¿Me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? Es como el tema estrella. Sí, sí, se oye por todas partes. Es normal, genera inquietud. Pero, ¿y si estamos enfocando mal? Quiero decir, quizá la pregunta no es esa, sino, ¿qué necesito yo para ser esa persona, esa pieza que la IA sencillamente no puede reemplazar? Es un giro interesante, sí. Y mucho más práctico, diría yo. No se trata tanto de resistirse a algo que parece imparable, sino de, bueno, de aprender a moverse con ello, ¿sabes? De encontrar tu sitio. Justo. De eso queremos hablar hoy. Vamos a meternos a fondo en esas habilidades, en esos cambios de chip que necesitamos no solo para, digamos, sobrevivir, sino para prosperar en esta nueva era. Tenemos material, reflexiones de gente que está, bueno, metida hasta el cuello en esto. Efectivamente, vamos a mirar más allá de la IA como el último juguete tecnológico. Ver su impacto de verdad en el trabajo, identificar qué capacidades humanas siguen marcando la diferencia o incluso valen más ahora y sobre todo qué podemos hacer, qué estrategias prácticas podemos empezar a aplicar ya. El objetivo yo creo está claro, entender bien qué significa eso de adaptarse, ponerle nombre a esas habilidades insustituibles y ver cómo podemos ser nosotros los que llevamos las riendas de nuestro futuro profesional. Vale, pues empecemos por el principio, ¿te parece? Dale. Hubo un momento, un punto de inflexión en que la IA dejó de ser vista como, no sé, un experimento curioso y pasó a ser algo real, algo que iba a cambiar las reglas del juego en el trabajo. Pues mira, algunas de las fuentes que hemos visto apuntan a GPT 2.0, o sea, bastante antes de lo que tenemos ahora, ¿eh? Ah, tan atrás. Sí, sí. Parece que cuando esa versión empezó a soltar textos de marketing que no solo se entendían, sino que eran útiles de verdad, algunos que estaban atentos dijeron, ojo, O sea que ya se vio que podía hacer cosas. exacto, tareas que hasta entonces necesitaban a una persona cualificada. Ahí se empezó a ver el potencial real, más allá de la novedad. Y el impacto, por lo que se lee, no parece que vaya a ser, digamos, suavecito. Hablan de fases bastante claras. Sí, describen una progresión que parece casi inevitable. Primero, la gente que no use IA en su trabajo diario, pues lo tendrá más difícil para mantener su puesto. Individualmente. Vale. Después, una reducción importante en el tamaño de los equipos. Lógico, si la IA te permite hacer más con menos gente. Claro. Y la fase final, que es la que más impacta leerla, es la posible eliminación de departamentos enteros. Enteros. Eso suena muy fuerte. Mencionan finanzas, ¿verdad? Como un área donde la automatización podría ser casi total. Sí, es una de las proyecciones más directas que hemos encontrado. Sugieren que tareas como contabilidad básica, análisis financiero, eh, gestión de tesorería, podrían llegar a automatizarse tanto que el departamento como lo conocemos hoy, pues cambiaría radicalmente o se reduciría muchísimo. Madre mía. La idea de fondo es la urgencia, ¿sabes? Las empresas que no se suban a este carro ahora mismo se arriesgan a quedarse muy atrás, muy rápido. Y hay una cosa curiosa que comentan. La gente que está desarrollando esto, los ingenieros, los investigadores, ven venir estos cambios mucho antes. Hablan de 18 meses de ventaja. Esa es una observación que se repite, sí. Como están metidos en la cocina, en la creación de los sistemas, tienen una visión privilegiada, digamos, de hasta dónde puede llegar esto. Es como si vieran el futuro tecnológico con un año y medio de adelanto respecto al resto. Claro, ven la capacidad real antes de que sea un producto masivo. Exacto. Saben hacia dónde va la cosa mucho antes. Todo esto nos lleva a un cambio de concepto que parece fundamental en todo lo que hemos leído. Pasar de ser ejecutor a ser director. ¿Podemos entrar ahí? Me parece clave entender bien eso. Sin duda. Es el meollo de la cuestión, yo creo. La idea es que la IA es cada vez mejor haciendo tareas concretas. Escribir código, analizar datos a lo bestia, redactar borradores, crear imágenes, el hacer. ¿Vale? Entonces, el valor nuestro, el humano, se desplaza hacia definir qué hay que hacer, por qué, con qué estrategia, supervisar, usar el juicio crítico, tomar decisiones complejas. Vamos, el dirigir.
Ponen un ejemplo que suena casi a ciencia ficción, pero dicen que es real. Equipos de solo 2 personas facturando millones. ¿Cómo es posible eso? Sí, es uno de los ejemplos más potentes. Hablan de estructuras súper pequeñas, literalmente 2 personas, una que conoce el negocio o el sector a fondo y otra con un perfil técnico muy avanzado. Y ya. Y ya. Y que con ese pueden aspirar a generar, bueno, la fuente menciona 10 millones de euros al año. Y lo más loco, llegar al primer millón en 3 o 6 meses. Increíble. Es posible porque la IA se encarga de una parte enorme de la ejecución. Te da una escala y una eficiencia que antes eran impensables. Pero ese perfil técnico ya no es el programador de toda la vida, no. También cambia. Totalmente, lo aclaran bien. No es necesariamente un desarrollador clásico. Buscan más a alguien que sepa de automatización, de AI, de ingeniería de IA, o sea, cómo entrenar, ajustar, desplegar modelos, y de construir lo que llaman sistemas agénticos. Agénticos. Sí, como sistemas de IA que actúan de forma más autónoma, como agentes independientes que hacen tareas complejas casi sin que tengas que estar encima. Entendido. Y el otro rol, el experto de negocio. ¿Qué hace exactamente? Su foco es casi todo humano y estratégico. Hablar con clientes, entender sus problemas de verdad, no solo lo que te cuentan por encima, detectar necesidades, definir la visión del producto. Son tareas de empatía, de contexto, de negociación. Habilidades muy humanas, vamos, muy difíciles de automatizar bien. Entonces, resumiendo, si la IA hace el trabajo pesado, la habilidad clave es saber qué pedirle, cómo guiarla, tener claro a dónde quieres llegar y tener criterio para saber si lo que te da vale o no. Ser el director de orquesta, como decías. Exacto. Y uno que además sepa afinar los instrumentos, sí. Una fuente lo dice clarísimo. El futuro es de los directores, no de los ejecutores. Y ojo, que no es una predicción para dentro de 10 años, ¿eh? Es algo que ya está pasando. Ya. Cuentan la anécdota de un directivo que le dijo a su equipo hace un año que esperaba que automatizaran con IA el 90-92% de su trabajo operativo si querían seguir siendo relevantes. Y eso incluía gente de finanzas y análisis. Un 92%. Es una pasada. Te obliga a repensar todo tu trabajo. Si el valor se va a esa parte de dirección, de visión, ¿cuáles son exactamente las habilidades humanas que hay que potenciar? Hablan de 3 tipos de inteligencia, ¿no? Sí, proponen un marco que ayuda bastante a verlo claro. Dividen la inteligencia humana, la que importa ahora, en 3: analítica, creativa y emocional. La analítica, intuyo que es donde la IA ya nos está, pasando por encima. Procesar datos, patrones. Correcto. En tareas puramente de análisis, de cálculo, de procesar información estructurada. La IA es más rápida, maneja más volumen y muchas veces es más precisa. Es su terreno. ¿Y la inteligencia creativa? ¿La relacionan con la visión de futuro? Ahí es donde la IA actual, según estos análisis, flaquea más. Puede generar cosas nuevas, sí, combinar estilos, hacer variaciones, pero no puede concebir una visión de futuro radicalmente diferente. Algo que debería existir, pero que aún no existe. Le falta esa chispa, ¿no? Esa imaginación para visualizar lo inédito. No sabe hacer visión, como dicen. Entiendo. Y llegamos a la tercera, la inteligencia emocional. Todo indica que esta es nuestra gran baza. Absolutamente. Las fuentes la ponen como la más importante y seguramente la última frontera para la IA. Es todo el paquete de habilidades blandas: empatía, carisma, construir confianza, comunicar bien, liderar, el cuidar a los demás. Parece que esta será la parte más difícil de replicar por la tecnología, quizá porque es lo más humano que tenemos. Dentro de esas habilidades blandas, mencionan una muy concreta, que igual no es tan obvia. El gusto. El taste. ¿A qué se refieren con eso? Suena un poco etéreo. Sí, puede sonar abstracto al principio. El gusto es esa capacidad de discernir, de apreciar la calidad, la estética, la coherencia, de saber qué es bueno, qué funciona, que tiene ese algo especial que conecta. Ah, vale. Piensa en un buen montador de cine o un director de arte. La IA puede darte 1000 opciones técnicamente correctas, pero el gusto es lo que te permite elegir la que tiene el impacto justo, la que resuena. No es solo que esté bien hecho, es criterio. Un criterio selectivo y refinado. Vale, ahora lo pillo mejor.
Es el filtro de calidad humano sobre la producción masiva de la IA. Si estas habilidades, visión, gusto, inteligencia emocional, son tan importantes, ¿cómo se aprenden? No parece que te las enseñen en un curso normal. Pues la recomendación que dan es curiosa y práctica. Estudiar a la gente que ya demuestra tenerlas. Aprender observando a los que son excelentes en eso. Dan un ejemplo usando ChatGPT y TikTok, ¿no? Para encontrar a esa gente. Sí, es una forma interesante de aplicarlo. Sugieren usar ChatGPT para preguntar, por ejemplo, ¿quiénes son los innovadores tecnológicos más creativos o influyentes en TikTok ahora mismo? Ajá. O estructuran sus ideas, qué estilo visual tienen, cómo conectan. Mencionan a gente como Rick Rubin, el productor musical. Sí, claro. Ponen como ejemplo de alguien con un gusto brutal, del que se puede aprender mucho viendo cómo trabaja. La idea es rodearte de ejemplos de excelencia y tratar de entender por qué funcionan. Muy bien, me queda claro. Habilidades clave. ¿Cómo empezar a cultivarlas? Vayamos a lo práctico. ¿Cómo aplicamos esto ya? ¿Hay oportunidades de negocio ahí? ¿Y cómo nos defendemos o adaptamos en nuestro trabajo actual? Una oportunidad muy clara que señalan es ofrecer servicios de automatización con IA a otras empresas. Ponen un ejemplo concreto: montar un servicio de marketing en redes sociales para inmobiliarias. Vale. Pero lo interesante es cómo lo montarías, usando IA para casi todo, para diseñar la oferta, el proceso de entrega, los guiones de venta, crear el contenido, prácticamente todo el flujo, menos quizá el primer contacto o el cierre. Lo puedes diseñar y ejecutar en parte con IA. Y para los que ya estamos currando, ¿algún consejo sobre cómo usar mejor estas herramientas, tipo ChatGPT, en el día a día? Hablan de una técnica que llaman lienzo. Sí, es un método práctico para sacarle más partido. La idea es no quedarte solo en la ventana del chat. Le pides a la IA que te genere lo que necesitas, un email, un informe, lo que sea, directamente en un formato editable, como un lienzo, Canvas, que aparece al lado del chat. Ah, como un documento ahí mismo. Exacto. Y una vez tienes ese lienzo, Empiezas a pulirlo, supongo. ahí está. Empiezas a iterar, revisas el documento y le das feedback muy concreto en el chat. Oye, este párrafo es muy formal, hazlo más cercano. Cambia esta frase para que destaque esto otro. Añade algo sobre este tema. Vas refinando el texto en el lienzo con las instrucciones en el chat hasta que quede perfecto, hasta que refleje tu gusto y lo que buscas. Y el paso final, que me parece muy bueno, es cuando ya tienes ese resultado ideal. Exacto, ahí viene lo potente. Le dices a la propia IA, vale, analiza este resultado final que hemos conseguido y créame el System Prompt, la instrucción maestra que si te lo hubiera dado al principio junto con algo simple, una URL o un tema, te habría llevado directamente a este resultado. Ostras. Es como enseñarle tu estilo. Es como destilar tu criterio en una instrucción que puedes reutilizar. Muy útil, sí. Es crear tu propio sello de calidad para la IA. Y luego guardas ese prompt, justo. Lo guardas como un CPT personalizado o como una instrucción. Así, la próxima vez que necesites algo parecido, solo le das la entrada básica, la URL, el tema, y la IA ya sabe exactamente cómo lo quieres. Tu tono, tu estilo, tu enfoque. Es ir construyendo tus propios asistentes de IA a medida. Hablando de lo rápido que va esto, hay una anécdota en las fuentes sobre una cena de expertos en IA y avatares. Me dejó pensando la verdad. Sí, esa historia ilustra perfectamente cómo se está metiendo la IA en todo, a veces sin que nos demos ni cuenta. Cuenta uno de los expertos que organizó una cena con otros 5 especialistas. Ajá. Y en medio de la charla sale el tema de los avatares digitales creados con IA. El anfitrión dice que él es un poco escéptico, que la gente busca autenticidad, conexión real, que los avatares le parecen fríos. Lo típico que pensaríamos muchos, ¿no? Claro. Y entonces, uno de los invitados que había sacado el tema le dice tranquilamente: interesante lo que dices, por cierto, tú sigues mi contenido online, ¿verdad? Por eso estoy aquí. El anfitrión dice que sí, y el invitado suelta: pues que sepas que ese no soy yo, es un avatar de ella entrenado con mi voz y mi estilo. No me digas. Y lo mejor es que después de eso, otros 2 de la mesa admiten que ellos también usan avatares de IA para gran parte de su contenido público. 3 de 5 expertos en la cena. Qué fuerte. Te cambia la perspectiva sobre qué es auténtico online, si se puede generar presencia de forma tan convincente,
¿Cuál es la estrategia para nosotros? ¿Qué proponen ante esto? La respuesta principal es construir una marca personal sólida y genuina. Una marca que no se apoye solo en el contenido que ya vemos que puede ser artificial, sino en la confianza, en el valor que aportas de verdad a lo largo del tiempo y sobre todo en esa conexión humana. Eso es más difícil de falsear. Claro. Si la gente te conoce, confía en ti, valora tu punto de vista y siente una conexión real, eso crea una barrera que la tecnología no puede romper tan fácil. Tener tus propios canales, dar contenido de mucho valor y distribuirlo bien es clave para construir esa fortaleza. Vale, llegamos entonces a la conclusión, a la llamada a la acción. El mensaje parece claro, realista, pero sin ser alarmista porque sí. Así es. El mensaje de fondo es bastante directo. La probabilidad de que todos los trabajos se vean afectados de forma importante por la IA es muy, muy alta. No es cuestión de si va a pasar, sino de cómo y cuándo nos va a tocar a cada uno. Y ante eso, la recomendación principal es Clarísima. empezar a usar la IA. Pero ya. No mañana ni la semana que viene. Meterla en tu día a día, probar herramientas, dedicar tiempo a entender cómo va, qué hace bien, qué hace mal. El objetivo es convertirte en ese director del que hablábamos. Ser tú quien entiende y guía. Ser la persona en tu equipo o tu empresa que entiende la IA, que ve el potencial estratégico y que sabe cómo aplicarla bien. Mencionan también un beneficio extra, ¿no? De este proceso de aprender y adaptarse. Sí, y es una idea muy potente. Dicen que el propio esfuerzo de aprender a dirigir la IA, de definir objetivos, de refinar resultados con tu criterio, de comunicarte bien con las herramientas y con la gente que las usa, te obliga, casi sin querer, a desarrollar justo esas habilidades humanas clave. Visión, que queremos, gusto, cómo lo hacemos excelente, y cuidado, empatía, comunicación, liderazgo. Curioso. Una de las fuentes llega a decir que este proceso te forzará a ser mejor persona, en el sentido de ser más completo, más consciente. Entonces, resumiendo, ¿qué implica esta adaptación? Es mucho más que aprender un software nuevo, ¿no? Es casi redefinir nuestro valor. Exactamente. Si tuviéramos que resumirlo mucho, diría que la clave es dejar de pensar como ejecutor y empezar a pensar como director. La IA hará cada vez más el hacer. Y nuestro valor estará en la visión para marcar el rumbo, en el gusto para asegurar la calidad y en la inteligencia emocional para conectar, liderar y entender las necesidades humanas que la tecnología por sí sola no puede cubrir. Esto nos deja con una reflexión final que abre muchas puertas, ¿no? Pues sí, si la IA nos quita de encima cada vez más el cómo técnico, si ejecutar se vuelve superpotente y accesible, el gran reto que se nos plantea como humanos es definir mejor el qué y sobre todo el por qué. Claro. Con un poder de ejecución casi ilimitado en nuestras manos, ¿en qué problemas que de verdad merezcan la pena, en qué metas importantes deberíamos centrar nuestra energía, nuestra visión y nuestra capacidad de dirección, individualmente y como sociedad? Una pregunta fundamental, desde luego, para navegar este futuro que, como hemos visto, ya está aquí. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.